Continuamos con La Noche. Pese a los acercamientos diplomáticos entre Washington y La Habana, en nada parece haber cambiado la lamentable situación que enfrentan los opositores del régimen de los hermanos Castro. La ONG Human Rights Foundation denunció la detención arbitraria de la artista cubana Tatiana Bruguera, quien solo por planear una presentación pacífica en la Plaza de la Revolución fue arrestada por agentes de seguridad y acusada de resistencia, entre otros cargos. El hecho ocurrió 14 días después de que Obama y Castro anunciaran el restablecimiento de relaciones. En la unión está la fuerza y pensamos que todo va a ser mucho mejor. Esta es la voz de Marta, una ciudadana cubana que por años ha vivido bajo el régimen de los hermanos Castro. Marta, al igual que muchos habitantes de la isla, ven con buenos ojos la nueva era de relaciones entre Estados Unidos y Cuba que recién inicia, sobre todo porque sobre la mesa ya se comenzaron a abrir las cartas en una cumbre histórica en la que altos funcionarios tanto de Estados Unidos como de Cuba se estrecharon la mano. Sería lo mejor para nuestro país, indudablemente. Llevamos muchos años con un bloqueo muy férreo. Las reacciones de los cubanos en la isla contrastan con las de los cubanos exiliados en la Unión Americana, quienes desde la otra orilla lanzan duros cuestionamientos contra Barack Obama, pues aseguran que hizo concesiones desmedidas a un régimen que aún no da muestras de respetar los derechos humanos y las libertades democráticas. Es un presidente sin dignidad, socialista musulmán, y de él no puedo esperar nada bueno para este país, que es lo que me duele. Uno de los acuerdos iniciales que destrabaron las relaciones entre Washington y La Habana fue la liberación de 53 presos políticos por parte del régimen que nunca debieron ser encarcelados. Un hecho que, aunque fue celebrado por la disidencia, pareciera no demostrar un compromiso real de los hermanos Castro a respetar las libertades de quienes disienten de su modelo de gobierno. Estamos bajo una condición de represión y hostigación aún todavía. Mi esposo, yo fui liberada con libertad inmediata, pero siento un miedo terrible. Mi esposo fue con una modificación cautelar. Un ejemplo muy claro ocurrió solo 2 semanas después de que el mundo conociera el histórico y simultáneo anuncio de Obama y Castro. Ella, Tatiana Bruguera, una artista cubana de 46 años, fue arrestada el pasado 30 de diciembre por las fuerzas del régimen, por planear realizar una presentación en la Plaza de la Revolución en La Habana. Bruguera fue acusada bajo los cargos de resistencia, incitación al desorden público e instigación a delinquir. En el momento de su arresto, los agentes se llevaron su computadora y otros equipos sin presentar ninguna orden de allanamiento. Pese a que fue liberada en horas de la tarde de ese 30 de diciembre, los siguientes días volvió a ser arrestada en 2 ocasiones. Inclusive, la disidente aseguró que fue despojada de su pasaporte. En nuestros estudios de Nueva York, señor Javier El Hash, director jurídico de Human Rights Foundation, la liberación de los presos políticos generó un boom mediático, generó cobertura, digámoslo así, periodística, y puede interpretarse como un gesto humanitario del régimen. Pero las leyes que durante 50 años han tenido bajo un yugo a los cubanos siguen ahí, y una prueba de ello pues fue el reciente arresto del artista Tatiana Bruguera. La pregunta es si el régimen castrista estará dispuesto a modificar esas leyes, como la Ley 88, que son las que detienen a los opositores acusándolos de traidores. Mire, como dijo el profesor que me antecedió, como ya no tiene, digamos, cartas de negociación el gobierno de Estados Unidos porque ya hizo sesiones unilaterales incondicionales, es difícil que se lo pueda presionar a Cuba a tomar ya esos pasos, ¿no? Lo más probable es que Cuba, que no tiene ningún incentivo para abrirse en lo político, es decir, el gobierno cubano, liderado por una misma familia por 55 años, el señor Fidel, su hermano Raúl, y ahora se rumora que quienes van a reemplazarlo a ellos son sus hijos, son los amigos de sus hijos. O sea, es una barbaridad, pero sí, esa familia no tiene ningún incentivo, por supuesto, de abrirse en lo político, de que haya una serie de medios de comunicación críticos, de que hayan partidos de oposición que compitan por el ejercicio del poder, que no tienen ningún incentivo para eso. Lo que tienen el incentivo, al revés, es
hacer lo que hizo la dictadura china en los 70, en los 80, lo que hizo la dictadura de Pinochet, lo que hizo la dictadura de Videla, que es que vengan los empresarios, que vengan las empresas transnacionales, que hagan un montón de dinero ellos, los empresarios, que el pueblo consuma, digamos, productos. La sociedad del consumo de la que habla Eduardo Galeano, esa misma sociedad es a la que está avanzando Cuba. Y en lo político, nada, dictadura como la hubo en Chile con libre mercado, como la hubo en general. Las dictaduras anticomunistas en América Latina tuvieron niveles de aperturas, por supuesto, en términos económicos que no se han visto en Cuba en 55 años. Es decir, Cuba está transitando a una dictadura, igualita de dictadura que ha sido hasta por estos últimos 55 años en lo político, pero por lo menos en una dictadura donde ya el pueblo al parecer no va a tener niveles de desnutrición gravísimos, no va a tener escasez de comida tan grave como la que provocó la crisis de los balseros en los años 90. Se soluciona el tema, se está dando pasos hacia la solución del tema económico, pero en lo político no creo que le quede a este gobierno ningún incentivo de abrirse. Doctor José Hasél, el presidente Obama y su grupo de asesores no son ingenuos como para no ver esto. ¿A qué está jugando entonces el presidente Obama? Bueno, yo no estaría tan seguro de que no son ingenuos. Yo creo que simplemente no conocen la realidad cubana y no entienden claramente la ideología con la que están enfrentados. Pero quiero hacer una aclaración, y Javier y Ralph, que tienen entrenamiento legal, yo creo que van a estar de acuerdo. Y para tus televidentes es importante, porque hemos mencionado bastante de los derechos humanos, por qué Cuba no se mueve hacia los derechos humanos y demás. Nuestro concepto de derechos humanos, que se origina con John Locke y el pensamiento liberal norteamericano, nos dice que los derechos humanos o vienen de nuestro creador, si creemos en un creador, o vienen de nuestra naturaleza. Sin embargo, el concepto de los derechos humanos dentro del sistema comunista es que son permisos que otorga el gobierno. Y esta es una discusión, y yo he escrito artículos sobre esto. Ellos simplemente no creen que los derechos humanos son algo que nos pertenecen. Simplemente los derechos humanos son algo que el gobierno nos otorga cuando quiere y nos los quita cuando quiere. Y esto es parte del pensamiento marxista. Así que no podemos esperar ningún cambio en esa ideología. Es como ellos ven el mundo desde el punto de vista de los derechos humanos. Es un permiso que el gobierno puede otorgar o puede quitar. Uno de tus televidentes hizo el comentario de que lo importante es mejorar el nivel de vida del pueblo cubano. De acuerdo. Y si esa fuera la única meta, mejorar el nivel de vida del pueblo cubano, quizás estos cambios económicos pueden y van a ayudar en eso. Pero yo creo que la meta es potenciar al pueblo a que pueda perseguir su felicidad, y la felicidad no es alcanzable si no somos libres. En Miami, Florida, señor Ralph Patiño, abogado cubanoamericano, justamente hoy se estaba debatiendo el tema migratorio y aunque Cuba se niega a cambiar algunas de sus leyes, sí empieza a pedir cambios de las leyes estadounidenses cuando hablaba de la ley de ajuste cubano, la de pies secos, pies mojados, que es la que le permite a los cubanos que huyen de la isla quedarse en los Estados Unidos o en otro país. Decían que Estados Unidos está favoreciendo la emigración ilegal. Y yo le quiero preguntar si esto es así o si más bien es la isla la que está coartando tanto los derechos humanos, que está obligando a esta oleada de sus propios ciudadanos a escapar como sea. Bueno, por muchos años habían las personas, los refugiados cubanos, se montaban en balsa, perdían sus vidas tratando de llegar a las orillas de los Estados Unidos, basado en la persecución política que había en Cuba contra ellos. Hoy en día, mi opinión es que los individuos que se están arriesgando su vida, y creo que en estos días, en estos últimos meses,
después de los cambios o que están empezando a hablar de los cambios, han habido más individuos montándose en barcos y balsas y botes para llegar a la orilla de los Estados Unidos. Pero creo que la razón se ha cambiado un poco. No tanto es por la persecución política, pero están viniendo a los Estados Unidos para razones económicas. Y una de ellas es que piensan que Obama va a quitar el Cuban Adjustment Act, que está basado en persecución política. Y ellos quieren coger la tarjeta verde y entonces poder ir para atrás a Cuba, que es una cosa absurda. La administración tiene que hacer cambios adecuados para prevenir esos individuos viniendo a los Estados Unidos solamente para buscar la tarjeta verde. Pues a propósito del tema del día, le estamos preguntando a los televidentes también qué opinan de que Estados Unidos haya iniciado negociaciones formales con Cuba sin que el régimen de los Castro se comprometa a garantizar la democracia y a respetar los derechos humanos. Los invitamos a que sigan escribiéndonos a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de La Noche. Leemos los mensajes. Carlos Mario Mazo dice: es como si iniciaran con Corea del Norte por lo mismo, un total despropósito. También escribe Julio Ramírez, dice: es alentarlos más para que sigan atropellando a los cubanos que desean no un cambio hacia Estados Unidos, sino un cambio no dictatorial. Es la opinión de nuestros televidentes a esta hora en el programa La Noche. Nosotros vamos a una última pausa, ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.